Bien, continuando con nuestro tema de alquenos, ahora vamos a ver lo que es la nomenclatura. En el video pasado revisamos ya un poquito, aunque sea por encima, lo que es la estructura de estos alquenos. Ahora, ¿cómo los vamos a nombrar? Bien, para eso, bueno, vamos a tener dos casos principales. Uno, pues cuando es el grupo funcional principal. Entonces, o es el único grupo, también lo podemos ver así. De aquí, bueno, las reglas son igualito que en los alcanos. Número uno, localiza la cadena más larga, en este caso, que contenga al alqueno. Número 2, comienza a numerar asignando de tal forma que se obtenga la menor numeración posible. Vamos a ver aquí en el inciso A que te estoy colocando en pantalla que ya tiene una numeración y esa va de derecha a izquierda. ¿Qué pasaría si numeramos de izquierda a derecha? Bueno, el alqueno quedaría en posición 4 comparado con la que está en rosa que queda en posición 2. Entonces 2 es la numeración menor que la de 4. Entonces nos quedamos con la numeración que ya está escrita y que está en pantalla, ¿vale? De aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, en este caso no hay sustituyentes, no hay ninguna otra cadena, simplemente está el alqueno. Entonces, ojo aquí, en la posición 2 pues tengo a mi alqueno. ¿Qué vamos a hacer? En videos anteriores, bueno, revisamos las teorías de alcanos. Tenemos la terminación. Para el alqueno vamos a cambiar esa terminación, ¿sí? Simplemente es cambiar el nombre al final de la cadena. Y entonces aquí vamos a tener opción 1. Tendríamos 6 carbonos, por lo tanto sería un ex. Y aquí, bueno, tendríamos la terminación, que sería entonces un hexeno. Y tenemos que nombrar la posición, o numerar, nombrar la posición, que sería un 2-hexeno. Ahora, en las nuevas nomenclaturas se acostumbra ya lo siguiente. Teníamos el prefijo ex, posición y la terminación, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para nombrarlos? Número 1, nombrar todos los sustituyentes que tengamos, cadenas de carbonos, halógenos y demás, seguido del prefijo de carbonos, ¿sí? Recuerden que un carbono será met, 2 es eta, meta, eta, propa, buta y demás, ¿no? A eso se refiere con prefijo. Posteriormente, posición del alqueno. Y finalmente, la terminación eno, que es donde denotas que es alqueno el sustituyente o el grupo funcional, mejor dicho, principal, ¿vale? Así es como lo vamos a manejar. Entonces, vámonos a la estructura B como un segundo ejemplo, donde ya tenemos una pequeña ramificación. Ojo, ya está allí la numeración de la estructura. Si nosotros numeramos contrario, tenemos 6. Ojo, aquí el alqueno está en la posición 3 igual como lo estaría acá. Sin embargo, en la posición anterior al alqueno tengo un sustituyente, que es un metilo. Entonces, eso me da el descarte a decir por cuál de los dos extremos numero, ya que al numerar de izquierda a derecha, como ya estaba sugerido, quedaría la misma numeración en posición para el alqueno, pero la menor numeración también para el sustituyente. Entonces ahí ya tengo otro parámetro a considerar, posiciones de los sustituyentes con el fin de tener la menor numeración, ¿vale? Ojo, algo que se me puede estar pasando. La numeración del alqueno es donde inicia, ¿sí? Donde inicia el alqueno es la posición que voy a tomar. En este caso es posición 3. En el caso del inciso A, que fue el caso de arriba, el carbono en posición 2 fue donde inicia, ¿vale? Entonces allí háganle inicia el doble enlace, carbono-carbono, ¿vale? Para que tengan ahí eso que luego puede generarles un poco de duda. Entonces, siguiendo con esta escritura que les dejé en la parte superior, dice primero los sustituyentes. Ok, en la posición 2 entonces tengo
amimetil. ¿Y qué sigue? Bueno, prefijo. Ya acabé con los sustituyentes. Perfecto. ¿Quién sigue? El prefijo. ¿Cuántos carbonos? 6. Ok. Es un prefijo ex. Posteriormente, la posición del alqueno. Posición 3. Perfecto. Y finalmente, la terminación eno. Ahí está. Entonces, mi nomenclatura quedaría como 2-metil ex 3-eno. Recordar aquí, y cometí un error, entre letra y letra no se escribe espacio. Entonces, todo esto de 2-metil ex 3-eno básicamente quedaría junto. ¿Vale? 2-metil ex 3-eno. Y ya está. Esa sería mi nomenclatura para estos casos. Casos sencillos, claro. Ahora bien, tenemos aquí dos situaciones más, dos ejemplos. Te resuelvo el de la izquierda, A, B, sería nuestro inciso C. Ya está numerado y aquí no hay de otra, no hay confusión. ¿Por qué? Porque es un alqueno del tipo terminal. Por lo tanto, él llevaría la posición 1 sin lugar a duda, ¿vale? La duda sería, ¿quién tendría o quién ocuparía la posición 3? Si el carbono en verde o el carbono en negro en la parte inferior. Pero veo que aquí abajo pues tenemos la cadena más larga, entonces tampoco hay lugar a duda. Recuerda, paso número 1. Selecciona la cadena más larga que contenga al grupo principal, en este caso el alqueno. Ya está. Comenzamos a numerar y la numeración está correcta. ¿Cómo se llamaría? Bueno, en la posición 2 vamos a tener al etil. Luego vendrá el prefijo, que sería en este caso 5 carbonos, es un pent. Y en la posición 1 tendríamos a nuestro alqueno. Aquí lo podemos dejar así o simplemente podemos omitir etilpenteno, ¿vale? Porque, bueno, los números 1 los podemos omitir, ¿vale? 2-etilpenteno, ya está. Y terminamos nuestra nomenclatura. Ahora, vámonos al inciso D. Chécate que ya está numerada la estructura. Vamos a corroborar. Si yo numero de derecha a izquierda, es decir, sentido contrario, ahí está. Pero primero, ¿está la cadena más larga? Claro que sí. ¿Contiene a los dobles enlaces? Sí. Pero, ojo, tengo 2 dobles enlaces. Entonces, veamos aquí. 1 comparado con 4, pues ganaría 1, que es la numeración que yo estoy proponiendo y no la que ya estaba en pantalla, ¿vale? Luego, en la posición 3, tengo a mi doble enlace, a mi segundo doble enlace, pero acá en la propuesta ya lo marcan como un 2, entonces aquí gané yo, aquí ganó la pantalla. Y finalmente, ¿quién tiene el descarte? Bueno, aquí tengo un sustituyente que también está en la posición 2, entonces son dos posiciones 2. Por ejemplo, aquí tendríamos lo siguiente. Para hacer estos descartes justamente, tendríamos, me voy por la primera. El alqueno principal, bueno, un alqueno está en posición 4 y el otro alqueno quedaría en posición 2. Y un sustituyente en posición 3, que sería mi metil. Vámonos ahora por la numeración propuesta ya en pantalla. Tienen un alqueno en posición 1, tienen un sustituyente en posición 2, que es el metil, y el siguiente alqueno está en posición 3. Si nosotros sumamos esto, 3, 4, 5, 6, comparado con mi propuesta, 6, 9. Ojo, mi propuesta tiene una numeración más alta, por lo tanto la ignoramos y nos quedamos con la propuesta que ya estaba en pantalla, ¿vale? Así puedes ver el descarte. Y listo, ya está. Entonces, ahora sí, paso número 1, sustituyentes. Ok, en la numeración número 2, carbono 2, tengo un metil. Perdón, me trabé. Y ahora sí, ya tengo el metil. ¿Qué sigue? Pues resulta que ahora tengo 4 carbonos y mi perfil entonces sería metaetapropa buta. But. Luego, ojo, tengo 2 alquenos. ¿Dónde comienzan? En el 1 y en el 3. Por lo tanto, 1,3 y tengo 2 alquenos.
¿vale? Ojo con esto, esto es lo nuevo en este ejercicio. Si yo tengo un alqueno, pues no pasa nada. Si yo tengo dos alquenos, o sea, dos sustituyentes allí, entonces uso el prefijo di. Si tengo tres alquenos en la estructura, tri. Si tengo cuatro alquenos, tetra. Entonces serán dienos, trienos y tetraenos, y así consecutivamente, ¿vale? ¿Y dónde se van a especificar esos? Pues justo aquí, en la misma posición donde decimos la posición de los alquenos, justo antes de decir eno. Y ya está. Esa es la opción número 1. Perdón, la opción número 1, donde el alqueno es el grupo principal. Vámonos a la posición, perdón, al caso 2. ¿Qué pasa cuando él no es el principal? Cuando él es un sustituyente. Y en este caso, aquí te lo dice y está sencillo. Como sustituyente se va a nombrar como un alquenil. Entonces, ¿cómo numero y cómo voy a nombrar esta estructura que está propuesta? Bien, el ciclo, si se fijan, en alcanos te decían cómo discernir entre si el sustituyente principal es el ciclo o la cadena alquílica. Bien, una recomendación es, bueno, el que tenga mayor número de carbonos. Entonces aquí, evidentemente, el ciclo tiene 6 carbonos comparado pues con la cadena que tiene solamente 3 carbonos. Ahora, ¿quién tiene el doble enlace? Las dos estructuras tienen 1. Por lo tanto, el descarte, pues ya está. Se va hacia arriba. El ciclo es el prioritario. Entonces, vamos a numerar posición 1. ¿Por qué posición 1 allí? Porque tienes al doble enlace y al mismo tiempo un sustituyente. ¿Vale? Entonces, ahí está. ¿Hacia dónde vas a numerar? Hacia donde esté contenido el doble enlace. ¿Sí? La posición 1, 2 debe contener y encerrar al doble enlace. Entonces, 2. Seguimos el ciclo, 4, 5, 6. Y entonces, ¿qué va a pasar con la cadena? Pues también le damos una numeración. 1, 2, 3. Ya está. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos carbonos tiene el ciclo? Y ¿dónde está? Bien, aquí esta es la principal. Y este es el sustituyente. Entonces, ¿quién se nombra primero? Pues el sustituyente. Entonces, de aquí, ¿cómo lo vamos a nombrar? Tenemos el 1, porque es la posición que tiene, que está pegada y que tiene al alqueno. Y son 3 carbonos. Entonces sería propen y dice que se llama alquenil, lo que quiere decir que va a terminar en il. Propenil. Este il, recuerden que denota sustituyente. Metil, etil, propil, todos terminan en il. Ya está. Y entonces la principal, ahora sí, ya terminé esto, propenil, y ahora seguiría el ciclo. En este caso, pues es un ciclo hexeno, ¿vale? Aquí, bueno, lo correcto es que podríamos decir que es un ciclo ex, que sería el prefijo 1, eno, pero dijimos que la posición 1 se omite, entonces 1 propenil, ciclo hexeno. Ojo, aquí no puedo denotar, no puedo quitarlo porque es la posición que está directamente unida hacia el ciclo y la que contiene a mi doble enlace. Ojo allí no podría quitarlo, ¿vale? Otra cosa que a veces hacen o se hace es colocarlo en paréntesis para que se indique que ese es un sustituyente que contiene también otro grupo principal similar al que estamos manejando, ¿vale? Ahora, punto número 3 y muy importante, no tenemos que olvidar la estereoquímica del alqueno. Si el alqueno está en posición cis, bueno, no el alqueno, si los sustituyentes del alqueno están en posición cis, lo vamos a denotar como un Z, tal cual está colocado aquí. Y
cuando está en posición, sus sustituyentes en posición trans, lo vamos a cambiar ahora por un E. Entonces, vamos a nombrar a estos dos con estas premisas. 1, 2, 3, 4. Estarás de acuerdo que no hay cambio en la posición. También del lado derecho lo numeramos. 4, ahí está. No hay sustituyentes. Vámonos con el de la izquierda. ¿Cómo se llama? No hay sustituyentes. Ok, prefijo meta eta propa buta. Es un but. En la posición 2 está el alqueno. But 2 eno. Buten, 2 buteno. Del lado de la derecha, chécate que tienes 4 sustituyentes, perdón, 4 carbonos. Por lo tanto, también es un prefijo but. Y en la posición 2 está el alqueno, que es donde inicia. Y entonces, eno. Si se fijan, el nombre es exactamente el mismo. Entonces, profesor, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la estructura. La estructura, como la ves en pantalla, no es la misma. Sabemos que si los sustituyentes ven hacia el mismo lado, entonces es un cis, como te lo marco en el lado izquierdo, ¿vale? Si se fijan, nosotros podemos trazar aquí una línea y ven que los dos sustituyentes CH3 o metil están hacia arriba. Y del lado derecho trazamos la misma línea y observen que los sustituyentes, uno queda por la parte superior y el otro queda por la parte inferior. Por lo tanto, evidentemente las estructuras no son la misma. Y a este le llamamos trans. Ahora, ¿cómo indico en el nombre ese cis y ese trans? Ok, posición. Posición 2. Dijimos que cis lo vamos a cambiar por una Z, o lo vamos a identificar como Z. Entonces, este es un 2Z, entre paréntesis, al inicio del nombre. ¿Vale? Lo mismo va a ocurrir ahora con el trans. El trans es un E. Por lo tanto, posición y señalamiento de del isómero, en este caso E, que denota trans y listo. Y aquí entonces en azul ya ves la diferencia en los nombres y ese nombre está directamente relacionado con la estructura, ¿vale? Entonces allí están. Ahora, bien, en un siguiente video que voy a armar, te voy a platicar de estas prioridades de Can, Ingol y Prelog para saber cómo vamos a asignar ahora en sustituyentes un poco más robustos o mayor número de sustituyentes, cómo es que decidimos o discriminamos quién es el que lleva la prioridad. Aquí está muy sencillo, son conformaciones que a simple vista la puedes ver, pero entre más grandes sean los sustituyentes del alqueno o más ramificado esté, la cosa se pone un poquito más complicada. Entonces, en un siguiente video te platico las normas o las reglas de Can, Ingol y Prelog para elucidar si es un isómero E o un isómero Z, ¿vale? Vamos por el siguiente video.